La gran mayoría de católicos han comprendido la difícil decisión que tuvo que tomar la Iglesia y la rápida decisión al declarar excomulgados y cismáticos a los lefebristas, a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, afectando la validez de sus sacramentos, la validez, como expliqué, es decir, que un matrimonio o una confesión proporcionada actualmente por un sacerdote obispo de la fraternidad sacerdotal equivale a recibir la confesión y la absolución de un musulmán o de un ateo. No vale nada. Esta medida dura. Es cierto que ha confundido a mucha gente que está completamente frustrada con la situación de total desbande que vemos nosotros en la Iglesia Católica. Y yo explicaba que cuando los lefebristas adujeron como razón, entre comillas, en realidad excusa falsa, para proceder con la ordenación cismática de obispos, señalaron el estado de necesidad en la Iglesia, ¿no? Y el estado de necesidad es un término genérico que se refiere a situaciones de crisis en la Iglesia, que puede ser una crisis regional, una crisis global, pero en algunos aspectos de la Iglesia, etc. Y lo que explicaba es que no hay ninguna conclusión lógica entre un estado de necesidad en la Iglesia y que una comunidad relativamente pequeña decida ordenar obispos en contra de la voluntad del Papa. No existe una conexión lógica. Pero es frustrante ver que el Papa Francisco recibió 20 veces, y que el Papa León también ha recibido, al padre James Martin, que militantemente trata de cambiar la doctrina de la Iglesia sobre la homosexualidad para que las personas homosexuales puedan acceder al sacramento del matrimonio, contra las Sagradas Escrituras, contra el magisterio, contra la tradición de la Iglesia y contra la antropología católica. Y que lo único que recibe este sacerdote sean aplausos y permisos para celebrar, decir lo que se le da la gana, participar en las reuniones sinodales, y algo parecido suceda con los obispos alemanes. Ahora, ojo, los obispos alemanes han caminado una línea muy fina. En masa no han proclamado ninguna herejía, pero algunos de los obispos han aceptado bendiciones a parejas homosexuales, aplicando de manera equivocada la aberración creada por fiducia supplicans, ¿no? Que decía que se le puede dar una bendición a una pareja homosexual como cualquier bendición, de pasadita, ¿no? Y hay obispos en Alemania que han creado un ritual, ¿no? ¿Por qué el Vaticano, especialmente el cardenal Parolin, que ya ha llegado el tiempo de que se dedique a su propia salvación, es decir, que salga, diciendo que está en diálogo? ¿Por qué tiene que haber diálogo cuando hay esta violación de los principios de la Iglesia? Esas basuras de documentos que han aplicado algunos obispos tienen que ser completamente censurados por doctrina de la fe, decir que están mal y darle al obispo un plazo perentorio de 48 horas, y 48 horas es mucho hoy en día, para que elimine esas copias, se retracte e informe un documento que esa forma de bendiciones a parejas del mismo sexo o a parejas en situaciones irregulares no procede. Entonces existe una frustración real en la manera como se maneja enormes crisis dentro de la Iglesia, aberraciones constantes, sacerdotes metidos en política marxista hasta el cuello, obispos que son una vergüenza, y no se ve, como decía una persona comentando en mi punto de vista en una de mis redes sociales, está bien que veamos este castigo a los conservadores o los tradicionalistas. No vemos la misma disposición castigar, silenciar y corregir a los progres. Y eso es verdad, hermanos. Es completamente cierto. Entonces, yo pienso que el Papa está corrigiendo varias de esas cosas. Han habido varios gestos. ¿Está yendo a la velocidad que nos gustaría? No. Pero comprendamos que en el caso de los lefebristas, no fue el Papa el que produjo la inminencia de esta crisis. Si los lefebristas no hubieran anunciado y procedido el 1 de julio con la ordenación de obispos, lo que tendríamos en este momento
sería una situación similar a la que venía existiendo. Una flexibilidad para que sus sacramentos sean reconocidos, una flexibilidad frente a la situación ambigua del estado de sus sacerdotes, la posibilidad de un diálogo. Estaríamos en otra situación, en la misma situación en la que están los obispos alemanes, ¿no? Ok, vamos a dialogar, vamos a evitar una crisis y una confrontación inminente. La crisis no la creó el Papa. No es que el Papa salió con un garrote para tratar de golpearle en la cabeza a todos los tradicionalistas. Y la acogida de quienes quieren salir de este estado cismático, como ya ha sido publicado por la Iglesia, el camino que tienen que seguir los sacerdotes que quieren abandonar el estado cismático y abandonar la fraternidad sacerdotal, y los laicos, especialmente los de la Tercera Orden, que quieren regresar al seno de la Iglesia, contiene un elemento importante. Ellos pueden seguir siempre y cuando acepten la legitimidad del valor de la misa del Novus Ordo, la misa a la que la gran mayoría de los católicos vamos, y acepten la legitimidad del Concilio Vaticano II, ellos pueden seguir asistiendo a la misa en la forma extraordinaria. Miren, esto es muy importante, porque ¿eso qué cosa significa? Significa que en la práctica el Papa León está suspendiendo en algunos lugares donde hay lefebristas tradiciones custodes, es decir, la guerra absurda, irracional, provocada por el cardenal Roach, un enemigo de la liturgia, que al mismo tiempo es prefecto del dicasterio de liturgia, y que asusó a que el Papa Francisco publicara ese documento creando una guerra litúrgica completamente innecesaria, bajo la excusa de que lo que buscaba el documento era lograr la paz litúrgica. Pasó exactamente lo contrario. Pero ahora el camino dice, estas personas pueden seguir practicando su fe de acuerdo al rito prevaticano. ¿Eso qué cosa significa? Que ese rito prevaticano tiene que estar disponible. Y para que esté disponible significa freno a tradiciones custodes. El documento que quería eliminar la forma extraordinaria del rito. Pero también hay que comprender que hay gente que es imposible, que es absolutamente imposible de convencer. Hay un curita imberbe que dio una homilía, un cura de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, un cura que debería estar aprendiéndose a afeitar, mejor dicho, debería estar esperando que le salga barba. Un chiquillo que, digamos, no estoy acá ridiculizando el hecho de que sea un chiquillo, pero la Fraternidad Sacerdotal reprodujo la homilía de este sacerdote, ese curita imberbe, que debe tener pues hora y media de ordenado, y que en su homilía establece esta falsa equivalencia. Dice, el Papa, no, así dramáticamente, con la voz dramática, ¿no? Chillona todavía de chiquillo, porque le falta que le salga barba, pues. Diciendo, le desea a la nueva obispa de la comunión anglicana, una mujer terrible, es la nueva cabeza de la comunión anglicana. Las comunidades anglicanas africanas se están separando por esa razón, porque es una proabortista, pro ideología de género, que por razón de que existe un diálogo establecido entre anglicanos y católicos, visitó al Papa, y el Papa le dijo, le encomiendo al Espíritu Santo para que la guíe para la misión que a usted le corresponde. Eso es lo que le dijo el Papa. Y este curita imberbe cita eso, y después cita, en cambio a nosotros nos pide que el Espíritu Santo nos inspire para que no ordenemos a los obispos. Si es que esto no es un doble rasero, no sé qué cosa es. No es un doble rasero, curita chiquillo. No es un doble rasero. Es la mala leche de los lefebristas que no vamos a poder convencer. Y les explico. Esta mujer no es nadie para el Papa. El Papa está haciendo gentil, un acto de caridad, porque es la cabeza de una denominación donde hay un montón de cristianos de buena fe anglicanos que fueron criados anglicanos y muchos de los cuales se están pasando a la Iglesia Católica. Entonces, que el Papa le desee que el Espíritu Santo la guíe, qué mejor que el Espíritu Santo la guíe. Porque al final esta comunidad anglicana es un desastre y no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. No está conectada, no tiene sucesión apostólica, no tiene nada. No son nadie. Mientras que la razón por la cual el Papa le pidió a la Fraternidad Sacerdotal
que el Espíritu Santo los guíe para que no caigan en el cisma, es porque importan, porque forman parte de la iglesia. Entonces lo que está demostrando el Papa sí es un doble rasero, pero un rasero a favor de los lefebristas. Ustedes sí importan, por eso que los otros estén encima, estén locos, sean abortivos, no nos importa cuántas denominaciones la Iglesia Católica, por caridad, por pedido del Espíritu Santo, la Iglesia sostiene diálogo con ellos. Y como se señalaba San Juan Pablo II, nunca vamos a ver la unidad como fruto de esas conversaciones. Va a ser un fruto del Espíritu Santo lo que nos va a unir. ¿Y cómo nos va a unir? Cuando ellos entren a la Iglesia Católica. Entonces, y esto lo sigo viendo repetido, todas estas equivalencias. Mira qué bien trata el Papa a esta mujer anglicana y lo mal que nos trata a nosotros. Hermanos, la manera como el Papa trata a un montón de grupos extraños, otras denominaciones, etc., las trata con la caridad y la cortesía que corresponde a un líder mundial. Pero esas comunidades no importan nada. No importa nada. Mientras que, justamente porque la fraternidad sacerdotal tiene que permanecer en el seno de la Iglesia y convertirse plenamente a la participación y a la unidad completa con la Iglesia Católica, importa. Porque tiene fieles de buena fe, porque tiene sacerdotes de buena fe, porque tiene gente buena que quiere ser santa, porque tienen sucesión apostólica. Por eso importan. Entonces, responderle a los lefebristas ciegos, había uno de estos lefebristas que dice, este Alejandro Bermúdez, el Papa Francisco le metió una patada de su comunidad, refiriéndose a mi expulsión de la comunidad a la que pertenecía, que fue finalmente disuelta, y ahora quiere congraciarse con el Papa León. Congraciarme con el Papa León. ¿Qué necesidad tengo yo para congraciarme con el Papa León? Primero, yo escribí un artículo público diciendo que el cardenal Prevost no debería ser elegido papa. ¿Por qué? Por los casos pendientes de abusos que tiene con las hermanas Quispe en Chiclayo, Perú. Número 2, cuando fue elegido papa, yo dije, es el Santo Padre, es el Papa, lo acepto con amor, con alegría y con fidelidad, pero me reafirmo en lo que dije. Hubiera sido mejor desde el punto de vista humano escoger a un papa que no tenga una sola mancha de problemas de este tipo, porque los abusos sexuales han sido la mayor catástrofe de la Iglesia Católica en la segunda mitad del siglo XX y comienzo del siglo XXI. Lo dije después de la elección papal y lo vuelvo a repetir. Entonces, que este sujeto diga, quiero congraciarme con el Papa. Supongamos que el Papa dice, ay, Alejandro Bermúdez es mi amigo, ahora me está tratando bien, me defiende. ¿Qué cosa creen que va a pasar en mi vida? ¿Que el Papa va a restaurar el sodalicio? Y que después de restaurarlo, me va a volver a incorporar al sodalicio. Que el Papa me va a hacer miembro de un dicasterio. Jamás en la vida, después de 35 años de cubrir el Vaticano, jamás en la vida aceptaría un puesto en el Vaticano ni con una pistola en la cabeza. Entonces, me quiero congraciar. ¿Qué ganaría? Ni siquiera sé si el Papa sabe quién soy. Y no me interesa. Pero ese es el tipo de mezquindad, de cerrazón, que se basa en ¿qué? Ellos ya tomaron una decisión irracional, fanática, cerrada y ciega de que su Dios, su ídolo, es Marcel Lefebvre. Y van a seguirlo hasta la muerte. En consecuencia, con ellos no hay nada que racionar. Pero con los hermanos que sí están legítimamente confundidos, coincido con ustedes, hermanos. El Vaticano tiene que ser muchísimo más firme con la cantidad de heréticos, semi-heréticos, o aquellos que están conduciendo a la gente al error, al pecado y a la perdición. Y eso no va a ser posible mientras el cardenal Fernández, Víctor Manuel Fernández, siga siendo prefecto de doctrina de la fe, porque él piensa así. Entonces esperemos ese cambio. Estoy completamente de acuerdo, pero no cambia en nada las medidas que ha recibido la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, porque lo provocó, lo pidió y lo mereció. Que tengas un buen día.